la noción de democracia deliberativa está medida, que además puede tener, como lo dice Zizek, muchas veces también una connotación meramente funcional, pero lo que realmente vale la pena destacar del concepto de democracia deliberativa es la categoría de opinión pública, porque es la opinión pública la que dinamiza los procesos, llamémoslo democráticos, sin carga, en el sentido de que son los procesos espontáneos de expresión y manifestación de las diferentes etnicidades o formas de vida en una sociedad. Entonces, ese espacio público político, que no es un espacio institucional, que es una red comunicacional, un horizonte abierto de carácter discursivo, es la expresión de una sociedad plural, es lo que de alguna manera concreta una noción de democracia radical en el planteamiento de Habermas, que tal y cual así lo plantea. Pero sin duda, y aquí entro ya al segundo punto, como lo ha mostrado Nancy Fraser, Habermas se queda en su reconstrucción. Yo siempre insisto en una cosa: Habermas no es filósofo. Sáquense la idea, el cuento de que Habermas es filósofo. Habermas dejó de ser filósofo en el 70, cuando escribió Para qué aún filosofía. Desde ese momento Habermas empieza a tener, digamos, una razón sociológica. No da un paso, sino hay un modelo sociológico de base. Y efectivamente, eso le permite a él hacer consideraciones fuertes, pisando duro en terreno empírico, ¿sí? Pero tiene un problema, y que lo empírico muchas veces tiene sus propias limitaciones, porque no permite proyecciones normativas, llamémoslo así, y recojamos un poco a Rawls, de utopías posibles, ¿sí? Ese es, digamos, el problema de Habermas, a diferencia un poco de lo que algunos lo puedan considerar. Y en ese sentido se queda amarrada una noción de esfera pública burguesa, ¿sí? Por su propia reconstrucción histórica. Entonces Nancy Fraser, trayendo a colación la categoría gramsciana de hegemonía y contrahegemonía, plantea la categoría de una opinión pública constituida por públicos fuertes y públicos débiles, públicos institucionales y públicos alternativos, ¿sí? Y son estos públicos alternativos espacios precisamente de retiro, de reagrupamiento, espacios de agitación que en un momento pueden confrontar el poder administrativo del Estado. Lo que quiero aquí señalar es que en este momento de recorte y de estrechamiento de los espacios democráticos institucionales en Colombia, solo nos va quedando el espacio de la opinión pública, que sin embargo no es un espacio menor, porque es el espacio que precisamente puede jugar como caja de resonancia de las aspiraciones democráticas que pueden tener determinados sectores en contextos autoritarios como el nuestro. Y en la línea, y aquí es donde Nancy Fraser incluye la noción de esfera pública transnacional. Es decir, ya la esfera pública, y ahí retoma lo que ya Sergio ha sugerido, que además se monta sobre una crítica al modelo westfaliano de soberanía, retomando a Negri en un modelo de soberanía post-westfaliano, en un modelo post-westfaliano de soberanía dispersa. Nancy Fraser presenta la opción, ¿sí?, de una soberanía post-westfaliana transnacional. Como para traducírselo, lo que quiero decir es que en un momento dado, en contextos autoritarios como el nuestro, donde se cercenan las posibilidades democráticas de los diferentes sectores, quizá lo único que nos queda es crear o apuntarle a una opinión pública transnacional que de alguna manera, como ya está ocurriendo, coadyuve en los procesos de democratización que estamos reclamando y detenga la tendencia autoritaria que estamos viendo en ciernes, que de concretarse en esa segunda reelección de Uribe, no les quepa duda, se va a acrecentar. Y ahí entonces viene
no lo toco sino tangencialmente, la noción de eticidad democrática de la tercera escuela de Frankfurt, de Dubiel, de Bellmer, de Honneth. Eticidad democrática entendida precisamente como toda condición en la cual el trono del poder, que debe estar vacío, porque vacío quedó cuando quitamos a Dios y vacío quedó cuando guillotinamos históricamente a Luis XVI, ese trono del poder que debe estar vacío, en el momento en que alguien se sienta a él para quedarse, se justifican expresiones de desobediencia civil absolutamente legítimas. Quien se siente en el poder para quedarse tiene como contrapunteo una desobediencia civil y una resistencia legítima, es decir, justificable. Y esa es, digamos, la noción que la eticidad democrática sugiere. Y pasamos entonces al tercer punto, que es hacia un cosmopolitismo contestatario. Aquí de nuevo, como ya lo había sugerido también Sergio, coincidimos en muchos elementos, ¿sí? Lo cual me alegra bastante, Sergio. Y es la reivindicación del republicanismo. Hay varias tradiciones republicanas, incluso como lo ha planteado Chantal Mouffe y como lo han planteado los franceses. Está la tradición republicana que podríamos llamar neorepublicana de carácter anglosajón, de Skinner. Ese es el republicanismo que retoma, por ejemplo, Rawls. Es un republicanismo que funge como muletas del liberalismo, es un republicanismo moderado. Está el posrepublicanismo francés, tal como lo plantea Ferry y Sylvie Messier, que es un republicanismo que claramente toma distancia tanto de la lectura de libertades individuales de la Revolución Francesa liberal, como de la lectura de libertades sociales o derechos sociales del socialismo, digamos, incipiente, y que le apuesta a la participación. Esas son, digamos, las dos tradiciones fuertes del republicanismo, pero hay una tercera, que es la que recoge Philippe Petit, que, aunque su nombre pareciera sugerir lo contrario, él creo que es neozelandés o australiano. Y Petit muestra cómo en lugar de libertad negativa o libertad positiva, hay que reivindicar la libertad como no dominación. Y a partir de esa libertad como no dominación, plantea un modelo de democracia disputatoria en términos institucionales, pero que en un momento dado se puede volver una democracia contestataria. Es decir, una democracia que adopta posturas de resistencia no solo pasiva, sino de resistencia activa y de desobediencia civil radicalizada. Y ahí entonces, en ese punto, hacia un cosmopolitismo contestatario, pongo a jugar a Beck. Como ustedes saben, Beck es como uno de esos, voy a decirlo así, como hijos espurios de la teoría crítica, porque aunque él se plantea dentro de la teoría crítica, sin embargo su influencia en Human ha sido demasiado fuerte. Y entonces él plantea una teoría crítica en términos casi que lumanianos. Pues, bueno, estaría para chistes, pero bueno, no tenemos tiempo. El punto es que esta fórmula de Beck, analizando el poder y el contrapoder mundial, plantea que hoy en día no hay política local, toda política es mundial, toda política tiene proyección nacional. Fíjense la piedra de Uribe, porque ¿quién ha parado a Uribe? Desgraciadamente aquí, excúsenme que lo diga, lo he sostenido siempre en mis clases, tenemos mucho pueblo y poca ciudadanía, y ese pueblo tradicional carismático está arrodillado a Uribe, en buena parte, y tenemos poca ciudadanía defendiendo la Constitución. En esos contextos, con esa manipulación que ha hecho Uribe, ¿sí?, ¿qué nos queda? Generar efectivamente procesos de opinión pública transnacional, procesos de opinión pública global, es decir, crear cajas de resonancia a nivel global que permitan de alguna manera detener el autoritarismo a nivel interno.
Y ahí entonces él muestra